Para las elecciones del martes, ¿cómo ve las elecciones? Bueno, las elecciones del martes, ¿Quiénes van? O sea, no, sabemos que hay quien no necesita ya ir a segunda vuelta, pero ¿cómo está? Porque no lo he seguido muy de cerca. en las elecciones del martes tienen el Distrito 1, Ajá. Alex de la Portilla, y tienen el señor Miguel Gavela. Por el Distrito 2, que es la parte de la Bahía, tienen a Sabina Cobo, Nuestra colega. y tienen a Damian Pardo. Me gustaría hablarte del Distrito 1, que creo que... Que tiene 3 candidatos, ¿no? Porque No, ya han quedado 2. ¿Así? Tenía 5 originalmente, ya vamos a la segunda vuelta y quedan 2 en cada uno. Mercy Rodríguez, como yo lo dije aquí, la apoyé en la primera vuelta. Mercy ya. Sí, quedó en tercer lugar. Esta fue su primera vez que había aspirado. Tuvo 4 semanas para hacer campaña nada más, así que yo creo que hizo un trabajo como nunca se había visto aquí, que una candidata en 4 semanas pudo lograr casi ir a la segunda vuelta. Pero este distrito es el que más me preocupa a mí. ¿Por qué? Y me preocupa porque el señor Gavela ha salido con toda clase de ataques y amenazas. Por ejemplo, de mí ya me ha declarado la guerra, que va a chocar conmigo del primer día, lo ha dicho, que me va a ir para arriba. Ha dicho que va a votar al administrador, va a votar a la abogada de la ciudad y de ahí para adelante va a seguir votando. Pero para eso no necesitaría tener exactamente 3 votos por lo menos, exactamente, ¿no? pero en las ilusiones que se hace en su cabeza, él se cree que va a manipular y tener los votos así, que eso no es como él piensa. Pero el Señor viene para crear caos, para destruir, no construir, para representar elementos que se quieren llenar los bolsillos de la ciudad de Miami, no para llevarse con sus colegas y para representar los intereses del pueblo de verdad. Esta es la primera vez en mi vida que en vez de salir a pedir el voto para un candidato, te voy a decir esta noche que voy a pedir que salgan a votar en contra de un candidato. O sea, estoy pidiendo que no le den el voto a un candidato por primera vez en mi vida, en vez de pedir el voto por un candidato, porque el señor Gavela es una amenaza total para la estabilidad de Miami, para el bienestar de Miami. Este individuo tiene los elementos más peligrosos que quieren lo peor para esta ciudad alrededor de él. Este es un individuo que lo hemos visto hablar de los arrestos de su contrincante, pero caramba, se le olvidó hablar del propio arresto de él. Pero claro, pensó como lo tenía sellado, que no se iba a saber de ese arresto. Y me tengo que preguntar, y yo creo que todos nos tenemos que preguntar, ¿qué tiene tan malo ese arresto? Que el señor Gavela lo tenía y lo tiene que tener sellado. ¿Qué significa tener sellado un arresto? Que cuando fuiste arrestado, que se ha tapado, fuiste a la corte, hiciste un pedido a la corte por X razones para que te lo tengan tapado y no se sepa por qué fue que tuviste arrestado. Y el número de ese arresto sellado, para que vea que aquí no estamos hablando por hablar, es 13M9-300-9761. El señor Gavela quería hablar de arresto. Que hable del propio arresto de él, que le explique antes de las elecciones al pueblo por qué fue arrestado. Y esto es algo que él no lo ha desmentido, porque creo que hay anuncios hablando de eso ahora también. Quería hablar de arresto. Caramba, pero no quiso ni quiere hablar del arresto. Y francamente, los arrestos, porque lo que tiene de arresto el hermano es de aquí a la bahía. Pero sobre todo es un arresto
que es el más interesante, en donde el hermano fue sentenciado a 8 años de cárcel por cocaína. ¿Por qué el señor Gabela no habla de ese arresto? De un hermano que ponía que vivía en la casa de Gabela, su hermano, por años. El hermano de Gabela decía que él vivió ahí por años. En la misma casa que el señor Gabela, mientras está aspirando, está violando todos los códigos de la ciudad, teniendo 2 clases de botes rápidos, barcos o botes grandes, parqueados al lado de su casa en una parte escondida que sale del río de Miami. Primero, está violando todas las leyes de Miami y no le importa. Pero segundo, que explique de quiénes son, para qué los tiene ahí. El señor Gabela, caramba, hasta la propia madre no le importó de ayudarla para que no fuera a la bancarrota. Madre que nadie vio el día de la elección con él, en supuestamente la celebración de segunda vuelta. El propio señor Gabela viene de una familia que por años han estado en negocio de grúas y francamente todavía se comporta en cómo habla, cómo trata a la gente, como si fuera un gruero. Cuando te cogen en el carro y tú lo ves y le dices, oye, por favor, y te van para arriba, que no, y te quieren comer. Ha salido a decir, y esto es algo que es inconcebible, que él no presentó nada para votar del apartamento a la tal señora esta, Medrano, de apellido, que él no la hizo nada para sacarla de ese apartamento. Sin embargo, aquí tienes todos estos papeles en la corte que fueron presentados a la corte para desalojar a esta señora Medrano de la corte por parte de Gabela, uno atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro. Y miente como nada. Y también aquí está el papel que le presentó a la corte con el cuño de la corte y la fecha, la señora Medrano, en donde le pedía a la corte que no la desalojara, que ella era una madre soltera, dice aquí, que tenía 2 hijas autistas y con otra enfermedad más que no voy a leer. Niños de 2 y 5 años, que si ella es desalojada, va a estar en la calle. Y todo esto ahora, el señor Gabela quiere decir que nada de esto pasó. Entonces, ¿cómo se le puede creer a una persona que está ya mintiendo lo descarado en esa forma antes de llegar al ayuntamiento? Ven comerciales de él que dice que es un hombre de negocio exitoso. Dios mío, este mismo noviembre, estamos en noviembre, ¿no? Del 23. Este mismo noviembre primero, en las cortes de aquí, del sur de la Florida, en este caso fue en Broward, la corte puso una sentencia en contra del señor Gabela y la compañía chiquita que tiene él, que dice de vender parte de carros a Jaguar. Le puso una sentencia de casi $59,000, 58,000 y pico alto, por no pagar un préstamo al TD Bank. Entonces, ¿cómo este señor va a decir que es un exitoso negociante y de un préstamo de hace solo un par de años no le ha pagado el banco de ese préstamo y se ha quedado con el dinero? Pero me preocupa hasta más de dónde el señor Gabela está sacando los miles y miles y miles de dólares
que dice que él está poniendo de su propio bolsillo en su campaña. Si ni siquiera puede pagar, y aquí tienen la sentencia de la Corte, ni siquiera puede pagar los préstamos que le han dado, no hace mucho. Pero la parte que más es el peligro para todos los residentes de Miami, no solo el Distrito 1, porque nos va a afectar a todos, son las razones de verdad por qué este señor está aspirando. Vamos a hablar de esas razones cuando regresemos de la pausa. Y una duda que yo tengo, si usted dice que es la primera vez que viene, en vez de decir voten por, a decir no voten por tal persona, ¿qué significa no votar por Gabela? Que usted está pidiendo el voto para Alex Díaz de la Portilla. Regresamos con el comisionado Carollo. Hablábamos de las elecciones de segunda vuelta del martes en la ciudad de Miami. El comisionado Carollo hablaba de las razones para postularse en este caso, ¿no? Juan Manuel, el señor Gabela viene a la ciudad de Miami para crear caos con las personas que más quieren acabar y destruir a nuestra ciudad. Hemos trabajado, tantos de nosotros, por esta ciudad para hacer de Miami la gran ciudad que es, para que venga un individuo como este a querer acabarla. Ya lo he dicho claro, me viene a mí para arriba, quiere votar al administrador, a la abogada de la ciudad, acabar con toda la jerarquía de la ciudad. ¿Y por qué? Para entonces dejar la ciudad de Miami a sus residentes desarmada contra las demandas por más de $100 y pico de millones de dólares que sus amigotes que le están ayudando a financiar su campaña, los dueños de barras nocturnas de la calle 8, se le pague ese dinero de los contribuyentes. Que la ciudad no tenga cómo defenderse porque va a decir él, hay que pagarle porque estos fueron problemas que creó Carollo, el administrador, la abogada. No, hay que pagarle. Y esto es lo que este señor está buscando. Él quiere acabar con nuestra ciudad a lo descarado. Un señor que no tiene para pagar $59,000 que el banco le sentenció, mejor dicho, la corte le sentenció, por no pagarle un préstamo al Banco TD este mismo noviembre 1. Entonces, por el otro lado, ¿quién es el primero que le ha recaudado fondos, se encargó de recaudar fondos para el señor Gabela? Un individuo que se llama Manny Priegues. Manny Priegues está asociado con una familia de enchufados venezolanos que han hecho una fortuna. Cuando Chávez estaba vivo en Venezuela, con Maduro, incluso ha salido en publicaciones en Venezuela que han hecho negocios en Cuba. Esta familia de enchufados han invertido, que se ha visto hasta ahora, cerca de $100 millones en nuestro condado. Gente que han hecho toda esa fortuna con la dictadura narcotraficante de Venezuela. ¿Y quién es el principal recaudador del señor Gabela? El socio que está dirigiendo en tantas maniobras a estos enchufados venezolanos aquí en Miami. Y estos son hechos. Por ejemplo, solo con el juego ese que tienen allá del intercambio por bolívar a dólares, esta gente sacaron $69 millones que me han enseñado a mí. Solo 69 millones. Y por ahí sigue. Entonces, este señor Gabela quiere venirse, él quiere salvar la ciudad, todo el mundo es corrupto, Carollo es corrupto, el otro es corrupto, todos los empleados de la ciudad son corruptos, pero con lo que yo he enseñado aquí en el día de hoy,
yo le recomiendo a este señor que si quiere ver la corrupción, que coja un espejo y ponga la cara esa que tiene, que ahí entonces va a ver la corrupción. Tengo que Pero irme. en la noche de hoy, lo que le pido a todo votante del Distrito 1, que ame esta ciudad, que le importe esta ciudad, que ha sacrificado y luchado por nuestra ciudad. Por favor, no voten por Miguel Gavela. Este señor lo que viene a destruir nuestra ciudad, no a construir nada. Vamos a una pausa. Entonces, ¿por quién votamos cuando regresemos? Me quedan 20 segundos. Me llamó un televidente y me dijo, si no voto por Gavela, pero tampoco me gusta Díaz de la Portilla, ¿qué hago? No tiene que votar. ¿No? Yo no estoy pidiendo que... ¿Pero que no vaya a votar? No, yo no estoy pidiendo que voten por otro candidato. Yo lo que estoy pidiendo es que voten no a Gavela, o sea, que no voten por Gavela. Si quieren votar por otro candidato o no votar... Pero si no van, no se reduce el 100%. Se queda pendiente. Tiene que venir de nuevo para poder eso entenderlo. depende de la conciencia del que quiera votar por otro o no. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es pidiéndole que voten en contra de Gavela, porque la ciudad de Miami, yo he sufrido mucho para poder lograr junto con ustedes por décadas lo que tiene hoy. Y este hombre la quiere destruir. Muchísimas gracias. A continuación viene